Todos hemos hecho una compra en internet. Y sí, le damos clic a dos cosas que pasan desapercibidas: la casilla de los términos y condiciones y el aviso de privacidad. Si tú también vendes en internet, esto te interesa, porque ¿sabes qué son esos términos y condiciones y ese aviso de privacidad? O simplemente le das siguiente. Yo soy Elizabeth Servín, especialista en propiedad intelectual, y hoy te quiero contar la importancia de que si vendes a través de una página web, red social, Instagram o WhatsApp, esto te interesa. ¿Tienes términos y condiciones o tu aviso de privacidad y sabes qué hacer con los datos que caen ahí? Hoy te vengo a decir qué hacer con ellos. Vamos a empezar hablando de los términos y condiciones. Los términos y condiciones son un contrato que tú diseñas en base a unas normas que pone Profeco. ¿Quién es Profeco? En México, Profeco es la Procuraduría para Protección al Consumidor. Básicamente es la que defiende a cualquier consumidor de un producto o un servicio de un establecimiento porque salga defectuoso, no cumplan con lo que dicen o sus políticas de garantía o cancelación no estén bien hechas. Este contrato lo que tiene que tener básicamente son las reglas de cómo operan tus entregas, cuál es tu garantía, cuáles son las herramientas que tú tienes sobre tu producto o tu servicio frente al cliente para defenderte y brindarle el mejor servicio que tú puedas o el mejor producto en precio y calidad. Por eso es muy importante que entendamos que este contrato no se hace a la ligera, que tiene toda una serie de reglas para operar. El mismo puede ser desde algo muy pequeño y conciso hasta muy extenso, dependerá del producto o servicio al que te quieras dirigir. Por lo tanto, si tú tienes un producto o una venta, no importa que sea por WhatsApp, es importante que tengas un pequeño link, aunque sea en un Drive, del cual puedan descargar esos términos y condiciones, para que sepan cómo son tus políticas de entrega, devolución, en caso de que alguna pieza llegue rota, defectuosa, cómo se hace una reposición o un reembolso. Y parece fácil, pero la logística a veces se puede complicar. Estos contratos no se hacen nada más a la ligera y no se hacen de machote. Hay que pensar bien en tu negocio y cómo vendes a través de ese negocio. No es lo mismo si tienes un negocio local que entrega en una zona restringida que si tu negocio ya opera en todo el país o hasta tiene envíos internacionales. Cuidar estos puntos es clave para que no vayas a tener un problema donde una autoridad, como lo puede ser Profeco, llegue y te multe por no hacer una política para devoluciones, entregas o garantías, y 2, por no tener este contrato de términos y condiciones. En este contrato también van a encontrar la famosísima área de aviso de privacidad o protección de datos en posesión de particulares. Cuando tú eres un particular y tienes un negocio, es súper importante que cuides los datos de tus clientes. ¿Cuáles son los datos que podemos cuidar y cuáles no? Y sí, estoy segura de que estás pensando, ¿son esas letras chiquitas de los contratos de otros bancos y otras instituciones? Sí, esos son. Esos que se van recabando a través del tiempo y que forman bases de datos muy interesantes que luego se pueden vender. La protección de datos personales tiene que atender a qué pueden hacer con esos datos que recabaron. Tu nombre, tu domicilio para la entrega, si pagaste con tarjeta y fue a través de una terminal bancaria o de un link, qué datos son sensibles y qué datos no. Hay datos de los que podemos disponer: nombre, el domicilio hacia la paquetería, pero claro, no es que estos puedan andar rondando por toda el internet o por cualquier otra base de datos o cualquier otro proveedor. Hay que aprender a trabajarlos. Pero hay otros datos que tenemos que tener mucho cuidado, como los datos bancarios, edades si es de un menor de edad, rostros, INES y otro tipo de documentos que a veces nos pueden hacer llegar en función del servicio que brindamos. Por eso es importante que cuando hagamos una venta cuidemos todo eso. Y también hay una política. Normalmente vemos en los correos que nos llegan un pequeño aviso chiquito de varios renglones que atiende a este aviso de privacidad grande, en el cual nos dicen que si te llega por error el correo o te quieres dar de baja del servicio de publicidad, ofertas, etcétera, lo hagas a través de ese link que ellos te ponen. ¿Por qué? Porque a veces si nos damos de alta o queremos bajar la suscripción a través de WhatsApp, Instagram, un mensaje directo, esto puede complicar el tema de cómo van a eliminar nuestros datos de esa base de datos que se va creando, que a veces parece muy manual y que tal vez solo está en un WhatsApp, pero que después, si hay un robo de esos datos, puede acabar en un problema para el emprendedor. Acuérdate que te hablé de que hay datos que sí son muy sensibles. Por ejemplo, para ciertas profesiones como el área de salud. Casi todos los profesionales de la salud sí
manejan información o datos sensibles de sus pacientes, estos tienen que tener un tratamiento especial, porque no solo habla de la persona, sino de los riesgos de salud, tipo de enfermedades. Las aseguradoras también cuidan muchísimo esto porque filtración de este tipo de datos pueden generar que una póliza no te cubra o que si ya tenía esa preexistencia quieran ver por dónde no cubren temas como alguna vulnerabilidad a raíz de la salud, etc. Es importante también con algunos otros como manejo de dinero, montos, préstamos, temas crediticios que muchos de nosotros manejamos en servicios a través de WhatsApp. Mandamos estados de cuenta, pólizas del seguro, algunos datos como análisis clínicos. Estos datos se vuelven información sensible, que debemos de cuidar que no lleguen a manos erróneas y que una vez que lleguen a nosotros, lo preferente es descargarlos y borrarlos de esa red social que queda a veces asequible a cualquier tipo de robo de información. ¿Qué podemos hacer o qué pasa si no tenemos estos avisos? Primeramente, les decía, nos podemos hacer acreedores a una multa. ¿Por qué? Porque es necesario tener bien determinado cómo vamos a operar nuestro negocio, sobre todo hacia el cliente, no hacia lo interno, sino la responsabilidad que podemos tener por el producto o el servicio. Esto también va unado a veces hasta el etiquetado. Es importante que entendamos entonces que si no tenemos esto, podemos hacernos acreedores a una multa y a la reparación del daño, que parece algo muy simple. Pero imagínense que esta reparación del daño no sea en el simple error en el envío de una caja de galletas, sino que no hayamos puesto en nuestras políticas que es responsabilidad de quien lo recibe saber que esas galletas están hechas con algunos alérgenos, por ejemplo, o que contienen residuos de algo de origen animal para aquellas personas que no pueden consumirlos. Es importante determinar nuestra responsabilidad y fijar un punto de partida y de finalización para aquellas cosas que se escapan de nuestras manos por el propio uso o la relación que tenga el usuario con el producto o servicio que nosotros estemos mandando. Es importante que los tengamos además para que el usuario sepa también qué vamos a hacer en caso de que algo falle. ¿Qué pasa si no entrego en el tiempo determinado? ¿Tengo alguna responsabilidad? ¿Hay un pago extra? ¿Le mando un regalito? Como lo hacen algunas paqueterías. Y también cuando es imputable a nosotros, es decir, cuándo es nuestra culpa y cuándo no. Si hay un temblor, si hay un tsunami o una pandemia. ¿Qué va a pasar con esa responsabilidad que no fue nuestra, sino con causas externas? Y ahí es donde vienen estos puntos interesantes y finos de un contrato de términos y condiciones. Y sobre los datos, también es bien importante que tengamos en claro qué datos vamos a proteger y cuáles no. Y de todos esos datos que tenemos, si vamos a poder vender algunos, sí, como lo hacen muchísimas empresas, que luego nos marcan para ofrecernos servicio y nosotros nos quedamos pensando, ¿cuándo le di los datos a esa empresa? Nunca, pero seguramente se los diste a otra que en su aviso de privacidad y términos y condiciones sí te decía que podía vender la base de datos con datos tales como tu teléfono, tu nombre y algún correo. Y que evidentemente a veces están dentro del mismo sector y te venden este tipo de productos o servicios. Entonces, recordemos que es importante tenerlo porque puede haber muchas implicaciones legales que a veces solo es reparar el daño, pero otras veces puede agravarse dependiendo del sector en el que estemos hasta el grado de poder tener responsabilidades penales. Por lo tanto, mi recomendación es, sí haz un contrato de términos y condiciones, y si estás empezando y no puedes tener esto todavía, por lo menos haz unas pequeñas cláusulas que te digan cuál es tu punto de partida y cuál es tu punto final de responsabilidad. ¿Qué sí puedes hacer y qué no? Según las fuerzas de tu emprendimiento. También dile a los clientes que vas a tener el mayor cuidado con sus datos personales. Pon un pequeño párrafo, lo puedes sacar de cualquier correo de una organización grande. La verdad es muy sencillo, pero sobre todo si tienes muchas dudas de esto, asesórate, puedes buscarme, acuérdate que soy Elizabeth Servín y que la parte legal de tu negocio no solo empieza con una idea. También hay protección legal alrededor que debes de cuidar como pequeñas responsabilidades que te pueden evitar muchos dolores de cabeza. Y esto es She Legal. SheWords, la fuerza de crecer juntas.